Y entonces, claro, sucede que las visiones científicas, nos comenta otra vez Bueno en qué es filosofía del mundo, no serían otras cosa sino reexposiciones de concepciones arcaicas, disimuladas con una vestidura científica o técnica y apoyadas en el prestigio de los científicos. Quiero decir que cuando un científico presenta su visión científica del mundo, el adjetivo científico ahí no añade nada. Quiero decir, lo que está presentando es una visión filosófica del mundo hecha por un científico, pero el adjetivo científico no tiene más que darle un contenido de prestigio, ¿no? Porque en el fondo lo que está haciendo es filosofía espontánea. Claro, el materialismo filosófico. Buenos días a todos y agradecimientos al señor Casado por dar esta introducción. Para el que le interese, la conferencia se titula Carlos Madrid Casado, Filosofía Espontánea de los Científicos. Entonces, lo que nos trae a colación aquí es la segunda parte de por qué no existe la filosofía científica. Y es que últimamente se ha puesto de moda como se ponen de moda con manos negras y uno siempre debe de preguntarse, ah, cuando un don nadie se hace popular de repente, ¿por qué es eso cuando no tiene nada interesante que decir, ni tampoco era absolutamente nadie un año? No tenemos que irnos ni dos, ni tres, ni cinco, un año en el pasado. Con gente como Gad Saad, por ejemplo, o gente como Oscar Teixido, por poner otro ejemplo, cuáles son las manos negras que los están haciendo populares, porque claro, geopolítica para todo, excepto para con los que me agradan y me gustan. Para ahí sí ya no aplicamos eso y digo que es mera conspiración. Pero se hace popular alguien de extrema derecha y ahí sí empiezo a tirar que geopolítica y que estructuras y que esto y que aquello. Pues bueno, señores, como bien menta Carlos Madrid Casado, ese rótulo de científico en cualquier cosa, en neurocientífico, neurociencias, neuro esto y neuro lo otro, filosofía científica, no tiene otro criterio más allá de que el de presentarse una suerte de prestigio espúreo, el cual no agrega absolutamente nada. Porque resulta que una constante entre el idiota de Teixido y sus acólitos como Pérez Jara, Campubrí o un Isaac, o un tal Isaac Carcasía, curiosamente todas estas personas tienen en común que ese rótulo de científico para su filosofía pareciese que solo puede haber filosofía científica desde las neurociencias y particularmente desde la neurología. Habría que preguntarle a estas personas, ¿cabe una filosofía científica conductista, una filosofía científica antropologista, una filosofía científica sociologista, una filosofía científica fisicista, una filosofía científica quimicalista o una biologista? Puesto que, ¿por qué tendríamos que considerar que lo que esta gente considera como ciencia, en este caso a la neurología, como el único criterio de los saberes de nuestro tiempo que hay que tomar en cuenta? ¿Acaso la mecánica cuántica, los avances que por ejemplo Roger Penrose hizo en la mecánica cuántica biológica, creo que biocuántica se llama, de Roger Penrose, que se descubrió hace poco que hay procesos cuánticos en el cerebro? Entonces me pregunto yo, ¿eso no es saber de nuestro tiempo? ¿Qué hay de los desarrollos que, por ejemplo, María de Jesús Froxán está haciendo o hace e hizo al respecto del análisis experimental de la conducta, del conductismo? ¿Eso no son saberes de nuestro tiempo también? ¿O qué hay de, por ejemplo, el interconductismo de Emilio Ribes? ¿Eso no son saberes de nuestro tiempo también? ¿O ahí sí ya no? El problema cuando se quiere rotular eso de científico de la filosofía es que se pretende tomar a una ciencia que coincidencialmente es la que ejerce el que rotula filosofía científica como el único criterio para establecer los saberes de nuestro tiempo, como si de alguna manera solo la neurología estuviera dando algún tipo de proceso o algún tipo de
progreso en cualquier cosa, y si no les gusta progreso, entonces un tipo de descubrimiento en cualquier cosa, como si todo estuviera estancado excepto la neurología o las neurociencias. Cuando no es este fundamentalismo neurologista, vemos un fundamentalismo lingüisticista que también se quiere revestir desde aparatos de la neurociencia o de la neurología. Pero como bien comenta María de Jesús Froxán al respecto de la neurología, en una muy buena conferencia que recomiendo, que se titula... Un momento... no, esto está en videos que me gustan. En una que se titula del canal Psicotemas, doctora María de Jesús Froxán Parga, análisis funcional de la conducta humana. Muy, muy buena, quizás la mejor entrevista que le han hecho. Comenta que para entender al cerebro, la neurología viene bien. Pero cuando se quiere poner al cerebro como el fundamento de todas las cosas del hombre, la neurología, la neurociencia se convierte en pseudociencia irremediablemente, puesto que pareciese que el hombre es cerebro y conducta y ya. Y habría que preguntarnos, si yo dejo de comer, el cerebro no va a funcionar. Entonces eso quiere decir que mi tracto digestivo y mi estómago tienen más jerarquía, puesto que el argumento absurdo al cual se pretende reducir la supuesta jerarquía absoluta del cerebro en la neurología es que como se dañan ciertas partes del cerebro, de alguna manera eso implica que es lo absoluto en lo referente al hombre. Claro, es que como si... es que cuando alguien me apuñala en el pie, por ejemplo, y no puedo pensar, evidentemente es que el pie es lo absolutamente más fundamental que existe. Habría que decirle a estas personas que dejen de dormir o dejen de comer, dejen de tomar agua, y de repente la jerarquía que ponen en el cerebro va a invertirse por completo. Tal es el problema que presenta la neuromanía, por no decir ya la neuroesquizofrenia en la cual se vive al respecto de la neurología, donde se quiere poner como el absoluto de todo, pretendiendo que si dañamos unas partes del cerebro deja de funcionar la conducta humana, como si el hombre no fuera una totalidad atributiva en la cual si se daña una parte se dañará todo. Si se me daña un pulmón, mi cuerpo se va a ir a la expira, y también mi cerebro, puesto que no va a tener la suficiente cantidad de oxígeno que puede recibir teniendo dos pulmones. Lo mismo con los riñones, lo mismo con el hígado, y puedo decir lo mismo de todas las cosas. Si falla una parte de mi cuerpo, todo el cuerpo se desmorona, porque como el hombre es una totalidad atributiva, si se daña una de las propiedades del hombre, prácticamente todo el sistema se perturba, puesto que opera en una unidad nominalmente armónica en la cual si hay un pequeño desperfecto en una zona, prácticamente todo el sistema se ve alterado. Y esta gente, los neuroesquizofrénicos, les encanta obviar esto. Si yo apuñalo a una persona, no va a pensar, y eso no quiere decir que de alguna manera el cerebro o ese apuñalamiento es lo que más importa en lo referente a la conducta humana. Si yo daño mi estómago, no voy a poder pensar y mi personalidad se va a ver alterada también. Si yo no como, si yo no duermo, bueno... párenle de contar. Si yo me enfermo, prácticamente todo cambia, y eso no quiere decir que la enfermedad o el hambre sean lo fundamental en lo referente a la conducta humana. Pero peor con todo esto es que este supuesto rótulo de filosofía científica en el cual estos patanes y estafadores quieren sustentarse, pretenden oponerse a una supuesta filosofía postmoderna en contraposición, que supuestamente niega la realidad, que supuestamente es relativista a su disciplina, contraponerla a su disciplina y decir, no somos esta filosofía, puesto que somos filosofía científica. Y habría que preguntarnos, esa sociología relativista, esa filosofía postmoderna, que es básicamente sociología y antropología, ¿no son científicas también? ¿No es la sociología y la antropología ciencias también? ¿Por qué habría que considerar que Damasio o Ramachandran sí son científicos y no Berger, Luckmann o Latour?
a pesar de que los corolarios postmodernos que derivan justamente del primer postmoderno, que es Marx, que curiosamente a él sí lo encumbran, pero después a sus hijos los quieren negar, como puede ser justamente Latour, Berger, Luckmann, que no son sino extremaciones de la teoría de Marx, o Foucault y su interseccionalidad, o Adorno y su teoría crítica. Eso sí los queremos negar, pero habría que preguntarnos, ¿la sociología es una ciencia o no? Puesto que si la sociología es una ciencia, esa teoría crítica, ese sociologismo constructivista, creo que se le dice a la postura de Berger y Luckmann, serían interpretaciones que Emig se consideran como científicas, ya no mentar antropología como la de Levi Strauss o como la de Boas, que Emig se consideran también científicos. Y claro, se podrá objetar a esto, sí, pero eso es Emig, y justamente ustedes también caen dentro de esa categoría, y eso es lo que estoy preguntando. Puesto que hay en lo referente a la conducta humana, puesto que se quiere poner, los neuroesquizofrénicos quieren poner al cerebro como el fundamento nuclear del hombre y por lo tanto de la conducta humana también, dentro de los estudios de la conducta humana hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, mencioné el análisis experimental de la conducta, el análisis funcional de la conducta, que defienden, por ejemplo, María de Jesús Froxán, que defiende Marino Pérez Álvarez, que defienden, podría decirse que Skinner también, puesto que toda esa teoría deriva de la teoría de la conducta de Skinner. Luego tenemos el interconductismo de Emilio Rives. Luego tenemos ya unos análisis más evolucionistas de la conducta, como justamente Gad-Sad, como puede ser Dawkins, como puede ser se me escapó uno ahorita, como puede ser Desmond Morris, por poner otro ejemplo. Bueno, dentro de todos los campos de ciencia hay muchas interpretaciones y todas se consideran como ciencia, por lo cual que me vengan a mí a querer sacar la cantaleta de que tenemos tratados, todos tienen tratados, absolutamente todos, desde Berger y Luckmann y Latour hasta Dawkins, por lo cual eso es completamente irrelevante. Recuerden, señores, todas las interpretaciones en la ciencia tienen tratados, tienen datos, tienen una ontología y tienen una filosofía detrás. Nadie se escapa, y porque yo sea neurociencia y pretenda tener matemáticas, como si la sociología no las tuviese también, de alguna manera eso me hace superior a los demás. Claro que no, señores. Los trataditos, por tenerlos, no nos sirven para nada. Lo que importa es la demostración de esos tratados. Y el problema con estas personas es que, vuelvo a lo mismo, pretenden beligerar contra la posmodernidad a conveniencia, puesto que si realmente beligerasen contra la posmodernidad se opondrían a Marx también, cosa que no hacen. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Cabe una filosofía científica conductista o es solo la que a mí me gusta? Y este es el problema con ese supuesto fundamento del saber de Tide, el saber de su tiempo, que prácticamente entonces toda la filosofía sería filosofía científica, puesto que todos los filósofos se sustentan en el saber de su tiempo. Desde Platón hasta Aristóteles, incluso hasta Tales, Anaximandro, Empédocles. Todos tendrían los saberes de su tiempo, puesto que el saber va desarrollándose conforme el tiempo, a menos que vayamos a hacer un ejercicio completamente estúpido, como el que hizo Jesús G. Maestro, y disculpen el improperio, pero eso de querer exigirle un conocimiento de física del siglo XX a Michel de Montaigne en el siglo XVI, me parece pues un poco deshonesto de su parte, y me parece que eso es lo que esta gente quiere aplicar, porque si vamos coherentes con el saber del tiempo, toda la filosofía es filosofía científica, aún la postmoderna, puesto que la posmodernidad no es sino el corolario de Marx, y si aceptamos a Marx como verdadero, tenemos que aceptar sus parásitos, sus hijos, como verdaderos también, puesto que no tiene sentido negar la especificidad y después aceptar el substrato que la produjo como si estuviesen separados. El relativismo absoluto
que vemos en la filosofía postmoderna es el corolario del sociologismo estructuralista en el cual Marx introduce todo el mundo, que no es sino la continuación y la terminación del idealismo alemán, puesto que al final del día la antropización del mundo que Kant establece con sus ideas de categorías al respecto de la percepción del hombre, Marx la extrapola a toda la realidad social. Y a través de esa extrapolación categorial que introduce en varios órdenes, a través de la idea de clase, a través de la idea de estructura y superestructura, a través de la idea de la alienación, le condiciona a esas estructuras la potencia no solo formal del hombre. Recordemos la antropología de Marx. Marx considera que lo que hace al hombre es la producción y el ser un ser especie. Y en tanto que el capitalismo secuestra los medios de producción, literalmente, siguiendo a Marx, están secuestrando la forma del hombre, la esencia del hombre, si vamos a seguir a Marx con lo de ser, entonces la esencia del hombre. Entonces, Marx pone en las estructuras la forma del hombre, y entonces el corolario de Latour, de Berger o de Luhmann es coherente con la teoría de Marx. Por lo tanto, que me quieran venir a decir que la sociología, el sociologismo, la posmodernidad es relativista, eso es porque Marx es relativista también. En tanto que introduce en esas estructuras, como lo hacen los otros también, tal relativismo. Entonces, no tiene sentido que se pretenda negar a la posmodernidad como científica cuando bebe de la sociología, que también es una disciplina científica, y dentro de la sociología las interpretaciones que se tienen se consideran a sí mismas tan científicas como esta gente considera su neurología. Y querer salirse por la tangente de que no, es que es relativista, como si eso fuese un argumento en contra, como si Marx no fuera relativista también, como si eso les importase directamente, o como si la neurología no fuese relativista también, en tanto que se toma como la substancia del hombre. Pues tal crítica carece de cualquier sentido, y entonces nos viene otra vez la frase del inicio de Carlos Madrid Casado. Este rótulo de filosofía científica no tiene ningún sentido más allá de querer dotarle de un prestigio espúreo a esa filosofía, puesto que o toda la filosofía es científica o nos quedamos con que es justamente una forma de intentar montarle un oropel para vicariamente granjearse virtudes que no se tienen, puesto que una vez más los saberes de nuestro tiempo no se limitan a la neurología, de acuerdo, sino que hay saberes en todas las áreas que se están actualizando en este tiempo, desde la física hasta la cuántica, hasta la conducta humana y todo lo que hay de entremedio ahí. Así que habría que preguntarles a estos charlatanes, ¿cabría una filosofía científica conductista? Una filosofía científica gencentrista, por ejemplo, siguiendo a Dawkins, o una filosofía científica cuanticista, siguiendo por ejemplo a Penrose. Y naturalmente que ya sabemos la respuesta es que no, puesto que si hay filosofía científica de ciencias que no son la mía, entonces eso quiere decir que ese rótulo con el cual me quiero montar para supuestamente dotarle de un estrato especial a la filosofía que yo hago, se viene abajo, puesto que si no es solo la neurología el substrato en el cual yo me monto para decir que solo ahí hay filosofía científica y de ningún otro lado puede haberla, ¿cómo puede considerarse como algo distinto? Puesto que si puede haber una filosofía científica conductista o una cuanticista, quimicalista, biologista, etcétera, 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 entonces ya no sería especial la neurología ni la neurociencia, sino que sería otro más de entramados de filosofía científica. Además de que eso implicaría que esta gente demuestre el ejercicio de honestidad intelectual, que no vamos a ver, de aceptar que hay múltiples interpretaciones en la ciencia, que casarme con una interpretación en la ciencia no la vuelve la definitiva, y que todas tienen datos
todas tienen argumentos, todos tienen papeles y la desacreditación barata de la posmodernidad, que nótese, no es una apologética la posmodernidad, es poner las cosas en su sitio, que quede claro. La desacreditación barata de la posmodernidad como relativista, como si, bueno, la filosofía desde Kant no lo fuese, habría que tomar eso también en cuenta. Todo el que viva de Kant, de Hegel, de Marx es relativista, puesto que los tres niegan el mundo. Y Gustavo Bueno es la máxima ejemplificación de esto también. Si yo acepto a Marx, yo soy relativista, puesto que recordemos que Marx subsume todo el mundo a la sociedad, incluso la existencia física. A pesar de que diga lo contrario, termina cayendo en una contradicción, puesto que entonces tiene que dicotomizar el mundo en la realidad social y la realidad existente. ¿Y cuál es el problema? Que entonces, si la realidad social condiciona la existente, entonces eso quiere decir que lo del hombre está por encima del mundo. ¿Y qué pasa? Que si lo del hombre está por encima del mundo, eso quiere decir que el hombre puede subvertir y controlar el mundo en tanto que lo interprete de cierta manera, lo cual es coherente con su teleología histórica. Y si resulta que el mundo subordina la realidad social, entonces Marx está equivocado. Por lo tanto, no hay forma de salvar el relativismo en el cual se encuentra la filosofía, que es muy fácil atacar a la posmodernidad como si Kant no fuese relativista también. Como si Descartes, me recuerdan qué pasa con Descartes en las meditaciones metafísicas. ¿Qué empieza a hacer? A dudar de su cuerpo incluso. Podemos irnos más atrás todavía, porque incluso en Descartes no está solo, hay una continuidad también. ¿Qué hay de los nominalistas negando la potencia del hombre de entender las esencias y el voluntarismo que se deriva de ello? Incluso podríamos irnos más atrás todavía. Como si la posmodernidad fuera la única forma de relativismo que existe. Y miren que ya regresamos al menos 800 años. Podemos regresar todavía más. Pero, ¿qué puede esperarse de rigurosidad de esta caterva de estafadores, de charlatanes y de mediocres que tienen que relegarse a la autoridad que vienen de los papelitos sin demostrarlos, evidentemente, convirtiendo sus trabajos en una mera casa de citas para validarse como supuestamente filósofos especiales, filósofos entre los filósofos, básicamente un ejercicio de felaciones y un círculo onanístico en el cual se pretende que la neurociencia o la neurología es el núcleo de toda la ciencia, puesto que al final del día tendríamos que tomar todo y subsumirlo dentro de la neurología, lo cual es bastante curioso, puesto que si los genes participan en la creación directa del cuerpo, ¿por qué tendría que tomar a la neurociencia y no al gencentrismo de alguien como Dawkins, por ejemplo? O una versión más refinada de dicho gencentrismo, si al final del día tal cerebro estaría condicionado por los genes. Y a su vez, como dice Dobzhansky, si no recuerdo mal, ya que la evolución a la luz en la biología, a la luz de en la vida, nada tiene sentido fuera de la luz de la evolución o algo por el estilo, va la frase, porque yo me tendría que limitar a los genes y no justamente a la evolución. Pero si la evolución responde a una teleología que continúa sistemas de la realidad, porque yo me tendría que detener en la evolución y no, por ejemplo, verlo desde el punto de vista termodinámico. Y ya después, ¿por qué tendría que quedarme ahí y no hacerlo desde el punto de vista matemático? ¿Por qué pongo esa barrera, supuesta dicotomía ontológica ahí y no atrás? Y no hasta atrás del todo. Justamente porque lo que ocurre es que como se quiere que mi ciencia sea lo especial y se quiere que mi filosofía sea lo especial, filosofía entre las filosofías, ciencia entre las ciencias, naturalmente nos quedamos con este ejercicio completamente ridículo que se reduce a una pelea de niños de una caja de arena donde se están diciendo, no, tú eres tonto, no, tú de hecho eres tonto, y no solo eres tonto, eres tontísimo. A eso se reduce el puchero de la
filosofía científica por parte de gente como Teixido, por parte de gente como Pérez Jara y toda la escoria esa de estafadores y charlatanes presentes o anteriormente mentados. Si aceptan que puede haber filosofía científica fuera de la neurología, ¿qué sentido tiene el, por fuerza, esa necedad, esa pertinacia de querer sustentarla en la neurología? Puesto que si puede haber filosofía científica de otras disciplinas, ¿qué sentido tiene siquiera ese rótulo? Puesto que, una vez más, o toda la filosofía es científica, puesto que toda la filosofía va acorde a los saberes de su tiempo, que cuando queremos el tiempo lo ponemos y cuando queremos no lo ponemos, porque si queremos poner en su contexto a Aristóteles, pero no queremos poner en su contexto a Latour, como si Latour viniese del aire, o como si la posmodernidad hubiera salido de ninguna parte. Hasta Mussolini salió de alguna parte, y la posmodernidad nació de Marx, así no les gusta aceptar eso, puesto que Marx fue el primer posmoderno. Entonces, ¿puede haber filosofía científica conductista? ¿O eso no es ciencia? ¿Puede haber filosofía científica cuanticista? ¿O eso no es ciencia? ¿Puede haber filosofía científica termodinamicista? ¿O eso no es ciencia? Y si sí, puede haber filosofía científica con esos saberes, ¿qué sentido tiene lo que están proponiendo entonces? Y eso obviando lo que menté, por ejemplo, en el ensayo materialista al respecto del funcionamiento de la ciencia. Que si tomamos a la ciencia desde el reduccionismo, ya desde el vamos, el mero rótulo no tiene sentido en lo más mínimo. Puesto que o se quiere poner a la ciencia como la filosofía, es decir, se está creando un maximalismo, o se quiere poner a la filosofía como ciencia, es decir, se está haciendo un reduccionismo. Y ambos terminan negando al mundo. La ciencia no niega al mundo en la medida en la cual participa de ese reduccionismo. Pero la filosofía no puede reducirse a las operaciones, puesto que ya eso lo estudia la ciencia. La filosofía trata de las totalidades y sus relaciones, no de las operaciones. De las operaciones se encarga de estudiar la ciencia. Y claro que la filosofía puede estudiar las operaciones, pero no de la forma reduccionista en la cual la ciencia lo hace. El estudio de las operaciones que hace la filosofía se centra en las relaciones de dicha operación con las formas que la emiten y la capacitancia emisora de dichas operaciones, mientras que la ciencia solo analiza la manifestación, es decir, la presencia de dichas operaciones en las formas para manipularlas una vez que se han entendido. Por lo tanto, vemos un modelo reduccionista que en tanto no se tome como el mundo, no es una negación, y vemos un estudio de la totalidad que puede ser una negación del mundo justamente porque se puede interpretar de muchas maneras la totalidad de las formas. Pero si tomo el rótulo de filosofía científica, o estoy elevando una o estoy rebajando la otra, y se crea una incompatibilidad ahí. Así que también el rótulo de filosofía científica implica no saber qué es la ciencia y no saber qué es la filosofía, y pretender que ciencia se reduce a citar papelitos y luego hacer de todo eso una ontología, como si ya de por sí se pudiese ontologizar la noseología, que es la ciencia, y se pudiese reducir la cosmogonía, que se implica por fuerza en la filosofía, a mera ontología, como si hubiera mundo y no hubiera algo que hubiera substratado ese mundo. El mundo responde nada más a sí mismo y no tuvo un origen ni un comienzo. Es decir, volvemos a los griegos. Volvemos a la idea del mundo eterno aristotélico. Y discúlpenme, señores, pero eso no es muy ciencioso actual de este tiempo, que digamos, porque eso es una teoría cosmológica de hace 2400 años. Déjenme les digo. O de repente, ahí sí ya vamos a rechazar el fundamentalismo neurologista y vamos a decir, no, pero es que la teoría del Big Bang, ¿cuál de todas? La de Hawking, la de Penrose, la de Lemaitre. Y vamos a olvidar que Einstein se opuso al Big Bang, ¿verdad? Porque Einstein tenía un modelo de universo estático.
no un modelo dinámico que sería el del Big Bang. Y luego, el modelo dinámico no se agota en el Big Bang, porque tenemos el universo eléctrico, la teoría del universo por origen de fusión de gente como Eric Lerner, por poner otro ejemplo. Y quién sabe cuántos modelos de universos dinámicos existan, o variaciones del universo estático de Einstein. Por lo cual, ahí de repente, si vamos a aceptar variaciones, de repente ahí sí la ciencia es múltiple, pero se acaba en la neurología, que no es múltiple, como si no hubiera muchas interpretaciones y beligerancia en la propia neurología también. Hay neurólogos que dicen hay que quitarle el protagonismo al cerebro. Ahí se me olvida el nombre de un tratado, Gallagher o Callahan, no recuerdo el nombre, el título, déjenme ver si lo puedo encontrar. No, pues la verdad no encuentro ese tratado, pero era algo así tipo It's time to take the brain out of the question o algo por el estilo de un tal Gallagher, Callahan o un Han algo, no recuerdo exactamente, pero ¿y qué tiene de importante ese? Que en ese tratado se mencionan muchas interpretaciones al respecto de cuestiones relacionadas a la neurología contra el cerebrocentrismo. Por ejemplo, la Embodied Cognition, una de ellas, que nos demuestra que esa neurociencia a la que se apela, ¿cuál de todas? Porque aún hay divergencia. Y ese es el problema con estos estafadores, que cuando hablan de neurología o de neurociencias, básicamente están diciendo, cita lo que yo te digo que cites. Porque aún en la neurociencia hay posturas encontradas. Y si yo cito eso, eso no. No. ¿Por qué? Porque no es lo que yo quiero. Al final del día todo se reduce a cara, yo gano, cruz, tú pierdes. Este ejercicio infantilista que nos retrotrae de nuevo a la caja de arena y a la frase del inicio. En fin, la filosofía científica o toda la filosofía ha sido científica o no puede ser la filosofía científica ni la ciencia filosófica y tal rótulo es un disparate. No pueden ser, no puede ser una, tiene que ser por fuerza una o tiene que ser por fuerza la otra. De lo contrario, estamos directamente negando la realidad, puesto que como ya se dijo, estas posturas se toman como el ápice del mundo, como la realidad, y pues naturalmente que esto nos crea muchas problemáticas al respecto de que no se sabe qué es la ciencia, o se está confundiendo a la ciencia y la filosofía como lo mismo, como si no tuvieran divergencias, como si sus divergencias fueran meramente epistemológicas y no directamente ontológicas. La ontología en la cual se substrata la filosofía no es lo mismo que la ontología en la cual se substrata la ciencia. Sobre la ontología de la ciencia ya hablé en el ensayo antimaterialista. Está el video ahí o está el texto. No voy a estarme repitiendo a cada rato al respecto de esto. Por cierto, si alguien encuentra ese tratado y me lo provee, se lo agradecería mucho, porque la verdad no lo encuentro. Ni en el título ni siquiera me acuerdo bien de ello, pero se hizo popular hace un tiempo porque una persona, la verdad tampoco recuerdo quién, hizo un video, citó ese tratado y se hizo un revuelo como por ejemplo ese que se hizo hace poco con Roxana Kramer y la cuestión de Enric. Sí, algo similar, pero no recuerdo quiénes fueron los involucrados. En fin, bueno, eso es todo lo que hay que decir sobre la filosofía científica, que no existe básicamente la filosofía científica y todo nos remite a la frase del comienzo. Nos estamos viendo.